sencillas de un mundo muy complicado. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes se ha preguntado por qué los burros tienen el hocico blanco? Y creo que nadie se ha fijado que todos los burros tienen como un bigotito blanco. Según cuenta la ley, perdón, según cuenta la leyenda o la historia, hace muchísimo tiempo, los burros eran los animales más sufridos. No ha cambiado mucho la historia. Sufrían mucho porque todo el mundo les cargaba cosas encima, porque los niños los molestaban, porque trabajaban de sol a sombra, porque la gente creía que ellos nunca se cansaban. Y el burro vivía agotado. O sea, vivía dormido el pobre. Un día los ángeles se dieron cuenta de lo que le pasaba al burro. Pobre burro, algo le está pasando, no está muy bien, se le ve siempre muy triste. Entonces decidieron ayudarlo y bajan a la tierra y platican con él. ¿Qué pasó, burro? Estás muy triste, ¿verdad, burro? Y el burro, sí, estoy muy triste. Y sobre todo estoy muy cansado. Ay, amigo burro, ¿qué vamos a hacer contigo, amigo burro? Finalmente deciden invitarlo al paraíso. Burrito, ¿te quieres venir al paraíso con nosotros un rato? Y descansarás. Y el burrito dice, sí, oye, pues no suena tan mal, ¿no? Descanso, paraíso. Vale. Entonces deciden, vámonos, amigo burro. Se van directo al paraíso, pero cuando el burrito asoma la trompita por el paraíso, se queda impactado y empieza a decir, no. Resulta que en el paraíso estaba lleno de niños y no había cosa que más le aterrorizara al burro, que eran los niños. Entonces se detiene, no. Pero como el burrito cruzó su trompa por el paraíso, pues se le bañaron le bañaron de polvos del paraíso su trompa y a partir de ahí todos los burros tienen el hocico blanco. Esas pequeñas historias sencillas son las que empieza a armar la historia de los pueblos antiguos. Y lo mismo pasa en el caso de América, la historia de Viracocha, que es sale huyendo de su tierra y cruza todo el Perú, pero en el paso por todo el Perú le va nombrando a los animales el nombre que van a tener, les da su propio nombre. La historia de Viracocha es divina, si pueden consúltenla. Entonces, los marabús, los domas, los biots van construyendo y le van dando un peso a esa palabra y se van convirtiendo en figuras importantes dentro de las comunidades, porque son los que tienen la capacidad de conocer la historia de los pueblos, pero también las historias de la propia naturaleza. Decir de dónde vienen las mujeres, por qué existe la muerte. Hay una historia masái que se replica en otros lugares, que es por un error gramatical, empieza a aparecer la muerte. ¿Por qué los animales se distancian de los hombres? ¿Cómo se dieron las primeras luchas? En el caso del norte de África, por ejemplo, hay grandes historias de los Ergeibat, un pueblo nómada del norte que todavía existe, forman parte de los saharauis, y este pueblo luchaba con la palabra. Y uno se pregunta, ¿cómo puedes luchar con la palabra? Pues resulta que en las batallas, cuando se querían enfrentar con otra comunidad, se colocaban, estaba el campamento, el Frick, y venían los Sergibat, ¿no? Y antes de iniciar la lucha se avisaba, porque hasta para la guerra había diplomacia, no como ahora. Entonces se colocaban, avisaban, vamos a enfrentarnos con ustedes. Entonces todos estaban preparados para la batalla. Y los Sergeibat iniciaban la batalla con poesía. Y en esa poesía buscaban plasmar todo lo que significaba o la fuerza que tenía ese grupo. Nosotros, a través de un poema decían,
que eran los mejores guerreros, los grandes luchadores, los hombres de la resistencia. O sea, lo más bello que se podían plasmar. Y el otro grupo hacía lo mismo. Dependía de la fuerza que tuviera ese poema, es que se iban o no se iban a la guerra. Disculpen que estoy enfermo. Entonces, hubo varias guerras de los Sergivat. Una disculpa. Hubo varias guerras de los Sergivat que se detuvieron por la fuerza que tenían esos poemas. Porque era tan impactante lo que significaba o lo que decía esa palabra que la gente decía, bueno, quedamos en paz, ¿no? Con el tiempo hemos perdido esa importancia que se le da a esa parte de la palabra y sobre todo esa literatura que era fundamental para entenderse. Entonces tenemos la lucha de los Sergivat a través de la poesía. Tenemos el descubrimiento, cómo explicar la muerte, cómo explicar la creación, cómo explicar el orden natural. Y sobre todo una de las cosas que también se buscaba explicar era de dónde veníamos todos. Entonces hay explicaciones sencillas de ese mundo natural. ¿Saben lo que es la poliandria? Las mujeres tenían bastantes maridos. ¿La mujer qué? Que las mujeres tenían bastantes maridos. Sí, 4. ¿Y por qué a usted qué se le ocurre de por qué existía la poliandria? Además, las mujeres poliándricas han vuelto ahorita a resurgir, pero estas en particular son las Maconde. Las Maconde tratan a los maridos, o trataban a los maridos, como calcetín, a cachetada limpia. ¿Por qué cree que habría esa violencia? ¿Eran sociedades matriarcales? Totalmente. Pero lo Porque la mujer... interesante, ellas explican es esa actitud con sus maridos, porque igual, hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero mucho, mucho tiempo, en una comunidad maconde, la líder de la comunidad salió a la selva. Entonces iba a la selva a cazar, ¿no? Porque era la jefa del grupo. Estaba cazando, ya llevaba un par de piezas, cuando de repente sintió un dolor espantoso en el costado. Terrible dolor. La mujer se dobló y cayó al suelo y empezó a pegar de gritos del dolor que tenía. Toda la selva quedó en silencio. En la comunidad se quedaron espantados diciendo, algo le pasa a nuestra jefa. Entonces todas las mujeres salieron en friega y se le encontraron a ella tirada en el suelo con un chipote al lado. O sea, se le iba marcando una protuberancia espantosa en el costado. Esa protuberancia es el hombre. De ahí vienen los hombres. Pero como la hicieron sufrir a ella, decidieron las mujeres Maconde que a partir de ese momento habría que reivindicar el dolor de aquella primera mujer. Entonces, por eso justifican que al marido sobres, cachetada limpia. Yo conocí una mujer Maconde que tenía 3 maridos y los traía a cachetada limpia. O sea, pobres. Pero no, la justificación era ese principio de creación de una comunidad con esa base poliándrica. Ahora, estas personas que van guardando las historias juegan un papel social y político importante en todas las comunidades, tanto en la parte americana como en la parte africana. Y son de esos sectores sociales en esta jerarquía que se deben de cuidar siempre. Se dice que cuando se muere un abuelo, se muere una biblioteca, cosa que también hemos perdido. Lo interesante de estas figuras es que algunas guardan las historias hasta que encuentran a una persona preparada o indicada o lo suficientemente digna
como para que pueda guardar la palabra. Entonces hay ceremonias para ese paso de las historias para esa siguiente generación. Por desgracia se han muerto muchísimos domas, griots y marabús que no han encontrado a quién pasar esas historias, y se ha perdido parte de la historia de África y también parte de la historia de América Latina por esas pérdidas. Hay grandes historias que les recomiendo buscar y leer, son muy divertidas. Algunas giran alrededor de lo que serían como cuentos, pero que te buscan a través de esos cuentos explicar el entorno y enseñar a la gente. Y también hay algunas que son como chistosas, cómicas, unas con el afán de fábula y otras con el afán de contar la historia. Por ejemplo, los nómadas tuareg, los Dag Rally en particular, se cubren el rostro. ¿Por qué creen que se cubren el rostro? Y las mujeres no. Las mujeres tuareg no se cubren el rostro. Y no se cubren el rostro las mujeres tuareg porque hace muchísimo tiempo, igual, una vieja historia de guerra, los hombres tuareg de esa comunidad no supieron defenderlas. Y fue una deshonra. Y por eso los hombres tuareg se cubren el rostro como señal de disculpa frente a las mujeres, y ellas andan con el rostro abierto. Ahora ha cambiado un poco con la subida del fundamentalismo islámico, que han tenido que optar por cubrirse en esta región, sobre todo de Malí. Cuando llegue a Europa, cambia mucho la posición de estos grupos, de esta parte de estos grupos sociales. ¿Por qué? Porque Europa llegó pues muy a lo salvaje, ¿no? Como son los procesos coloniales. Lo mismo ocurre en nuestro continente. En nuestro continente con un proceso de mestizaje no muy amable. En el caso de África, un mestizaje muy variado de carácter cultural. Y en el caso de América juegan una cosa también más ruda, que es el tema de la esclavitud. Y con la esclavitud se va modificando las jerarquías sociales. Entonces se pierden muchos marabús que terminan en América esclavizados o muertos. Sin embargo, conforme fue avanzando el proceso colonial, como ocurre en todos los pueblos cuya cultura es aplastada, se convierten en clases subalternas y de repente aparece de nuevo la cultura, renace esa cultura tradicional, pero ya con la particularidad de la cultura del colonizador. O sea, tienen elementos como es normal, más de 100 años de presencia europea, pues algo tienen de los güeros, ¿no? Y en ese proceso de aculturación, la palabra adquiere otro cariz. Por ejemplo, en el caso de la región árabo-musulmana, el periodismo se convierte en la herramienta de resistencia de la palabra de muchos de ellos, ¿no? En el caso de la parte subsahariana, también hay algunas modificaciones. La parte musulmana ya tiene un carácter más político y busca nuevas representaciones a través de la política. Y allá aparecen líderes bien interesantes en ese proceso de resistencia frente a la colonización, lo mismo que ocurre en América. Y ahí encontramos personajes que empiezan a utilizar esas nuevas herramientas para hablar de su propia palabra y su nueva cultura. Ese proceso de sincretismo cultural, cómo se va construyendo. El periodismo juega un papel importante a partir de el renacimiento, la Nahda, que es el renacimiento del Islam en el siglo XIX, y vemos escritos durísimos contra la colonia, pero también aparecen pequeños discursos que ya no son en el propio idioma francés o inglés, sino en el propio idioma tradicional, como es el caso, por ejemplo, que tiene la región de Amazigh. Los Amazigh es un pueblo de resistencia de toda la vida. Ellos mismos narran que existen desde que se podía cruzar el continente africano de norte a sur sin pisar el suelo, y era porque estaba lleno de árboles. Entonces se consideran un pueblo de los más antiguos. Su origen es
entre semita y camita. Cuando uno los ve, son más blancos que yo, y yo parezco cuija. Entonces llama mucho la atención su color de piel, son de ojo claro, pero han resistido a través de la palabra y de las expresiones liberales, es decir, lo que sería literatura, música, danza, canto, han resistido frente a la ocupación de cualquier índole de carácter cultural. Entonces, ahí se renueva esta idea de la palabra, pero ahora como cultura de resistencia. No sé si me explico. Eso es bien interesante. Y esa clase subalterna la utiliza para presentarse y resistir frente al colonizador. Caso de los amazigh, la utilizan por el otro lado la prensa que viene de Europa, se utiliza como elemento de resistencia, y también encontramos figuras en la parte subsahariana bien interesantes. Senghor, el líder de la independencia del Senegal, pues es un marabú, es un griot, es un doma, es un poeta. Y casi toda la filosofía de Senghor sobre África y sobre su proyecto de identidad senegalesa se refleja en su literatura, en lo que es su poesía, que es maravillosa. Hay un poema divino que se llama Mujer Negra. Ese es un poema encantador que refleja la relación que se tiene las mujeres con la propia naturaleza africana. La creación de África se debe y se mantiene gracias a las mujeres y es un elemento de creación que se debe de conservar. Esa es una parte importante de su literatura, y sobre todo recordar que somos negros. Pero lo interesante también aquí viene otro poema de él que se llama Máscaras, y en este poema ahí se refleja esa otra parte de su teoría sobre la negritud, de que no puedes ser totalmente negro, o sea, no puedes volver al África tradicional, porque ya tuviste 100 años de presencia francesa. Entonces, ni modo, eres parte de esa cultura también, y hay que aceptarla y respetarla. Es resultado de un sincretismo de carácter cultural, un mestizaje cultural. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo bastante interesante de lo que sería este cambio en el poder que se le da a la palabra a través de los años, de acuerdo a la presencia o influencia que puedas tener del exterior. Lo mismo vemos en los demás líderes de las independencias en el continente africano, que resisten a través de la palabra como elemento de resistencia. Otro ejemplo también sería Soyinka, que es otro poeta maravilloso. Aquí es otro fenómeno que también se empieza a vivir en lo que sería el final del periodo colonial, inicios de las independencias, es que muchos de ellos dejan de producir en el idioma de la metrópoli y empiezan a producir en sus idiomas tradicionales. Pero previo a eso hay otro fenómeno que también es bien interesante. En esa búsqueda de utilizar la palabra como elemento de resistencia, buscan perfeccionar lo más posible la lengua del colonizador. O sea, manejan un francés o un inglés lo más cercano a la metrópoli, a esa parte tradicional de la metrópoli, también como una manera de yo te puedo hablar en tu propio idioma. Mientras que hay otros, como es el caso de los amazigh, o puede ser, por ejemplo, algunos poetas nigerianos y musulmanes, que dicen que no, que hay que empezar, que el que se tiene que esforzar por aprender la lengua de las lenguas que ellos destruyeron, las lenguas tradicionales, debe ser el europeo. Entonces hay otro fenómeno diferente ahí. Entonces empiezan a escribir en su propio dialecto. Pero es bien interesante porque se mantiene esa figura del griot, el marabú, se conserva ya a nivel político. Otro fenómeno que también empieza a ser acto de presencia es en los congresos o que tienen los diferentes partidos políticos que empiezan a surgir, así como en las reuniones parlamentarias
están los diferentes líderes, pero también aparece el poeta. El poeta se convierte en parte importante de estas reuniones políticas y es al que más miedo le tienen. Es el que puede llegar al Congreso o al Parlamento y a través de la poesía, ya sea alabar al gobernante o destruirlo. Y realmente le tienen mucho respeto a lo que logre hacer estas figuras en los congresos. Yo he estado en un par de congresos, en un congreso y en un parlamento en África del Norte, y era sorprendente cómo pasaba como aquí, ¿no? Una Cámara de Diputados donde todo el mundo se peleaba y demás. Pero llegaban los poetas, los viejos poetas, los abuelos, y todo el mundo guardaba fila y se veía cómo sudaba en ese momento el presidente esperando a ver qué le iba a decir el poeta. Porque se mantiene todavía, hasta cierto punto, un respeto muy especial, porque ellos son los únicos capaces de manejar la palabra como elemento más allá de comunicación, ¿no? Sigue siendo la palabra una resistencia frente a cualquier implicación, ¿no? Ay, perdón, se me va el aire. Esto lo vemos a lo largo de la historia del territorio y lo mismo ocurre en América. Me quedé mucho en la parte africana. En América lo vemos igual, ¿no? Toda la literatura que tenemos en nuestro continente, las historias que nos contaron prehispánicas, como le decía, la de Viracocha. ¿Quién me puede señalar alguna historia de México? Para que no solamente me escuche. Dígame, es que no veo. Si me lo puedes decir en voz alta. Uriel. Sí, bueno, una historia de México podría ser, como lo dice usted, doctora, de Viracocha, aquí en México, Quetzalcóatl, por ejemplo. Es una... Sí, como la de Viracocha. Otra más. ¿Cuál hay una muy famosa de México sobre la creación? creación podría ser la de el Popol Vuh, ¿no? Por El ejemplo, Chilambalán. ajá. Es una historia muy interesante sobre la creación del mundo y cómo fueron, bueno, cómo es su percepción, ¿no? De esas culturas. Sí, que somos la gente del maíz. Los Sí. rarámuris, por ejemplo, tienen esa idea también que somos gente de maíz. Los que están más cocidos, menos cocidos. La gente del barro, depende de cada región. Tenemos, por ejemplo, en común con el caso africano, la parte de el nombre del animal. Eso también lo puedes encontrar en algunas regiones africanas. Tu nombre va vinculado con un animal. Aquí en Michoacán, no sé ahora porque hace años que no voy a Michoacán, pero en Michoacán se acostumbraba poner cenizas alrededor de una casa para saber el nombre del niño, y viene toda una tradición onírica en el cual venimos de animales. Lo mismo pasa con el continente africano, tanto en la parte musulmana como en la parte no musulmana subsahariana. Entonces, lo interesante es que al igual que se van construyendo estas historias sencillas y a la vez complejas, se va construyendo también una idea de resistencia. Y también se le empieza a dar mucho peso político a los que manejan la palabra, a los que manejan la literatura. Terminan siendo los que manejan la literatura. Y lo hemos visto en varios periodos de la historia, cómo se va perdiendo esa fuerza. O se le empieza a tener también muchísimo miedo a los escritores. Y aquí, ¿quién es el que tiene más peso? En muchos años eran los grandes escritores que se aventaron a hacer grandes novelas sobre las dictaduras en América Latina, que fueron terribles, que todos conocemos, pero también posteriormente son la prensa, como ocurre en la parte musulmana que les mencioné. Del norte de África. En el caso de América, los periodistas
que también tienen esa capacidad de utilizar la palabra como resistencia, empiezan a ser los que den la respuesta frente a los estados. Y ahí empieza el que sabe las palabras y el que sabe manejarlas, empieza a ser controlado, por no decir desaparecido, ¿no? Entonces, tenemos esos dos puntos en común, bien interesantes, de lo que se puede hacer con la palabra a lo largo de la historia, como herramienta política, como herramienta de resistencia, pero que a final de cuentas nos permite seguir entendiendo quiénes somos en los diferentes periodos históricos, cómo nos vamos construyendo como pueblos y cómo hemos perdido también a lo largo de la historia nuestra propia palabra. El lenguaje se ha ido transformando con el paso del tiempo y hemos perdido grandes palabras por simplificar el lenguaje, como decíamos hace un rato, para cerrar. Las tecnologías nos han ayudado un montón, pero también nos han hecho flojos en el manejo del idioma. Cada vez tenemos menos palabras. La gente solo conoce o usa 140 caracteres, creo que es lo que se usa en Twitter, para poderse comunicar. Pero ya un manejo más amplio lo hemos ido limitando. La idea de esta charla era recuperar, que creo que es importante, recuperar esas viejas historias y recuperar la importancia que se le debe de dar a la palabra, no como elemento solamente de comunicación, sino también de creación. Creo que serían los puntos principales. Si quieren, abrimos el debate. Las preguntas, ustedes díganme. Sí, doctora, gracias. Chicos, chicas, si hay alguna pregunta, pueden levantar su manita o bien compartirla en el chat. No sé si hay alguna, veo, parece que hay un mensaje, voy a ver si es pregunta. Bueno, si quieren compartir alguna pregunta. Y bueno, doctora, aprovechando el espacio en lo que preguntan en esta parte, a mí me gustaría que nos profundizara un poquito más en entender esta importancia justamente de analizar esta parte que tiene que ver con la palabra, con los mitos, con las interpretaciones que las culturas hacen, pues, del mundo que les rodea, ¿no? Porque a veces desde las ciencias sociales hay esta idea de que eso, como es subjetivo, ¿no? Está en esta parte de las interpretaciones que las sociedades o las culturas o los grupos hacen, pues que no es relevante para la ciencia, ¿no? Que no es interesante. Digo, ya desde mucho atrás, pues, no sé, quizá Lévi-Strauss nos puede servir como referente teórico para decirnos, por supuesto que es importante, y además algo que usted ha relatado muy bien es las semejanzas, ¿no? Que podemos encontrar entre latitudes totalmente distintas en la interpretación que hacen del mundo, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gustaría que compartiera un poquito más por qué es importante que desde las ciencias sociales sigamos analizando esto, que si bien, insisto, pertenece a este mundo subjetivo, sí nos permite entender, ¿no? Todo lo que el contexto, esta resistencia, entender pues toda la historia, ¿no? Entonces, eso sería, y creo que ya hay algunas manitas levantadas. Yo creo que bueno, uno es historiador, ¿no? Entonces tiene ese defecto profesional. La tradición oral es bien importante. Estas historias que pueden sonar subjetivas o muy limitadas nos permiten dibujar cómo era el mundo tradicional y cómo se ha ido complicando con el paso del tiempo. Nos permiten entender o recuperar más bien la relación hombre-naturaleza. Creo que esa es una parte también bastante rica y se puede interpretar de muchas maneras, que eso es lo padre. Lo de los burros, por ejemplo, ¿no? O hay historias que hacen referencia a la creación de los hombres y las mujeres y que pueden ser algunas clasificadas en la actualidad como ofensivas hacia las mujeres o hacia los hombres, pero nos permiten ir reflejando cómo eran las sociedades tradicionales, si eran matriarcado, si no eran matriarcado, si eran igualitarias, cómo se veían ellos mismos. Hay que saber cómo sacarle la información a cada una de estas historias y nos permiten ir entendiendo
cómo han ido evolucionando, nos permiten entender cómo eran en su momento. El valor que le dan a su propia historia. Yo creo que eso es otra cosa que hemos perdido con el paso del tiempo. La mayoría de la gente tiene más allá de 10 años y se pierde en el tiempo. O sea, ya tenemos una limitada formación histórica que creo que se puede recuperar con este tipo de historias. No sé si me expliqué o me reborujé un poco. Pero es la historia, o sea, no hay nada objetivo en hacer historia. Y se puede interpretar de muchísimas maneras de acuerdo a la corriente histórica que te guste o cómo mires tú el mundo, pero nos permiten ir entendiendo quiénes somos. Y nos hace falta mucho recuperar esa parte histórica, que creo que es fundamental, y no solamente en África. Y también entender que tenemos una visión muy occidental a veces del mundo, y que también ese mundo occidental también tenía un mundo tradicional, donde también creían en estos, lo que llaman también mitos, ¿no? Es mucho hermenéutica simbólica, es interpretar cómo contaban una u otra cosa, es Mircea Eliade. Es esa relación hombre-naturaleza tan divina que tienen los celtas, la idea del diluvio que la tienen todas las culturas, la idea de la relación hombre-mujer, cómo explican de manera lúdica por qué el sol y la luna a veces se encuentran, los eclipses. Eso tiene historias también muy bonitas en todo el cosmos, ¿no? El hombre ha perdido su capacidad de imaginar y nos hemos limitado a cosas más tangibles, pero que también que las otras también tangibles te pueden permitir entender cómo hemos ido evolucionando o involucionando según se mire. No sé si va por ahí su pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Tiene levantada la manita Jorge Antonio Chávez Mazuelos. Adelante. Gracias, profesora. Doctora, muy interesante su presentación. Justo mientras usted hablaba, me hacía recordar algunos pasajes de este libro de Benedict Anderson, de las comunidades imaginadas, que bueno, que tiene que ver con el origen del nacionalismo, ¿no? Pero algo que me parecía muy interesante es cómo él decía, ¿no? Que las naciones se generan en ese momento en el que tienen conciencia de que hay miembros de estas naciones a los que nunca han conocido ni van a conocer, pero que se sienten parte de lo mismo, ¿no? Y cuenta cómo el uso de las lenguas vernaculares, la imprenta y la difusión de la literatura ayuda a que personas que no se conozcan generen un sentido de identidad, ¿no? Entonces, digamos, en el proceso de construcción de nuestras naciones esto ha sido muy importante, pero así como hay, digamos, una cultura nacional que se ha construido de alguna manera, hay culturas que a veces son consideradas subalternas. Por ejemplo, yo vengo de Perú y tenemos pueblos originarios, al igual que en México, que tienen narrativas y formas, y su sentido de pertenencia al país es muy distinto al que puedo tener yo viviendo en la capital de mi país, ¿no? Entonces, mi pregunta iba por ese lado, ¿no? ¿Cómo avanzar en la construcción de la nación sin perder estas identidades primigenias que enriquecen lo que somos como tejido social y cultural, ¿no? Pero cómo hacer que esta construcción nacional no avasalle y destruya a lo que aún tenemos dentro de nuestros grupos originarios. Ay, qué padre pregunta, y complicada. Coincido con usted que esto nos permite como recuperar cosas y sobre todo nos quita estereotipos. Siempre que piensa uno en los musulmanes, piensa uno en salvajes, terroristas, hacedores de bombas, ¿no? Que es lo que nos ha dado los medios de comunicación. Piensa uno en África subsahariana y pensamos en gente que está cruzando a Europa y que vende droga en Europa. Pensamos en mexicanos y pensamos en narcos, ¿no? Ya ni siquiera el hombre sentado durmiendo, ¿no? Ya somos narcos. Muy globalizados, pero narcos. Pues conocer estas historias creo que rompe con ese tipo de estereotipos. Nos falta información, nos falta
aceptar y descubrir que existen otras formas de mirar el mundo. Y no me gusta la palabra tolerancia, sino porque creo que tolerancia es como decir que no me gusta pero lo soporto, ¿no? Es más bien nos falta integración, nos falta entender que existe otro, aprender que existen diferentes cosmovisiones que son igual de válidas. Y eso yo creo que está muy, muy influenciado por el tema de la formación histórica. O sea, la historia la hemos dejado mucho de lado para entender estas comunidades y que somos parte de ellas. Pero no solamente eso, a veces parece que estudiamos parcializado. Estudias México, pero ¿y qué pasa con el resto del mundo cuando le pasa eso a México? Hay que empezar como a conectar lo que pasa en las diferentes regiones y qué tenemos en común. Bien o mal somos seres humanos y habrá o no habrá cosas que tengamos en común. Hemos sido colonizados y el ser parte de la colonia nos pone puntos muy similares. El paternalismo es una de las cosas que tenemos de la colonización terrible. En no contestar, ¿no? Parece que han pasado 500 años, pero seguimos mirando al suelo. Y eso es bastante triste. Y tenemos que empezar, yo creo que, a repasar nuestra historia, aprender de nuestra propia historia, pero eso cuesta mucho trabajo, porque realmente no conocemos nuestra historia. Como le decía hace un rato, creo que las nuevas generaciones, su formación histórica es de 10 años para atrás. Y hay que trabajar en eso. Eso creo que es labor del maestro y de las casas, de las propias familias. Y reconocer la diferencia y que hay gente que, a pesar de que es mestiza, se defiende como pueblo originario. Está bien, yo no se lo quito, pero todos somos pueblos originarios a fin de cuentas. Estaré yo muy blanca, pero yo no bajé del barco ayer. Soy mestiza y a mucha honra, ¿no? Y soy de barrio a mucha honra, ¿no? Nos falta descubrir. Creo que el ser humano con las tecnologías, que no le quito su mérito, como ya lo mencioné, nos ha vuelto muy flojos y hemos perdido la imaginación. Gracias, doctora. Le damos la Y palabra a los Marcela estereotipos. Paño. Ay, perdón. No, sí, gusta No, continuar. no sé si le respondí al compañero. Buenos días, Sí, doctora, doctora. muchas gracias. Tratado de oírles antes. Saludos a Perú. Gracias, igualmente. Buenos días, doctora. Bueno, mi pregunta iba de acuerdo a lo que mencionaba antes acerca como del respeto de la naturaleza, como de los pueblos originarios. Y creo que sí tiene mucho que ver, precisamente porque todos nuestros dioses, desde los inicios de la civilización, todos los dioses eran destinados a algún, como a la naturaleza, ¿no? Al sol, al agua. Pero con la colonización hubo también esta pérdida del respeto a la naturaleza. Y quería yo preguntar, ¿también tiene que ver con el capitalismo esta como difusión de otro tipo de cultura, otro tipo de religión para la misma pérdida de la naturaleza? ¿Qué tiene que ver igual como el dominio en esta situación? El ser humano va cambiando sus creencias conforme va evolucionando. Es un poco el juego de la hermenéutica, ¿no? Como decía hace un rato. Perdón por esta tos. El ser humano, una de las primeras cosas que cree es en la nada, que es principalmente los asiáticos. El resto era la naturaleza como creación, orden, y es una visión más de la matria, es decir, de la mujer. Luego lo fuimos modificando conforme fue creciendo las sociedades y empezamos con familias de dioses que eran bastante divertidas, griegos, romanos, en todos lados había de ese tipo. Zeus, que le ponía los cuernos a Hera, Hera se enojaba y aventaba, creo que era la diosa, sí, ¿no?
la diosa de la lluvia, y le daba la lata a los humanos porque Zeus andaba ahí de picos parados por la tierra. Las familias de dioses se van construyendo. Luego el ser humano rompe con las familias de dioses y empieza a darle más peso a la figura masculina, y nacen las tres religiones monoteístas, cuyo principio es más masculino que femenino, ¿no? La presencia de la mujer en estas religiones es más limitada. Si tiene que ver la expansión económica, pues sí. A fin de cuentas, el Islam llegó y se adaptó muy bien, porque el Islam, si algo tiene muy rico, es que es muy de unidad. Es muy solidario. Generalmente todas las escuelas religiosas que hablan de unidad, de apoyo, de comunidad, funcionan bastante bien. Otras religiones entran mucho más tarde, pero lo tradicional se mantuvo, o sea, la figura de la matria se mantiene. Y cuando se coloniza, pues realmente los franceses sí tomaron conciencia que modificar el Islam estaba en chino, y los anglicanos no metieron su iglesia tan fácilmente. Les costó, pero ellos fue como con mano dura. Y estuvo vinculado obviamente con el tema mercantil. Las colonizaciones no era por llevar la civilización en buena onda, ¿no? Sino porque quiero tus riquezas, poca inversión y gran explotación de los territorios. Pero, en definitiva, yo sí creo que hasta cierto punto, pues el capitalismo determina todo esto, los cambios que se viven en las sociedades. Son los intereses económicos. Pero sobre cambiar la visión de las personas, pues también son los procesos de evolución que tienen las sociedades. El ser humano necesita creer, y el ser humano siempre está como muy preocupado, o siempre está muy preocupado de dónde vengo y a dónde voy. Eso es algo que lo mantiene como muy angustiado. Siento que sería mucho más divertido, pues, pensar en el presente, porque a fin de cuentas el futuro relativo no se ha dado. ¿Por qué me voy a angustiar de cómo me voy a morir si todavía no me muero? Y puede que me muera mañana, puede que me muera en 40 años. Entonces, ¿para qué me angustio? Eso es un poco más africano, ¿no? ¿Para qué me preocupo en esas cosas? Son como... no tienen como sentido. Pero sí, el capitalismo los modelos económicos sí son importantes. Gracias, doctora. No sé si le contesté, compañera. No, de nada, compañera. Gracias. Bueno, Juan Andrea nos manda su pregunta. Dice, si bien es cierto, el hablar sobre la historia africana es algo difícil, debido a que en América se enfoca más a hablar sobre el contexto europeo y una parte de su historia, la pregunta es, ¿cómo se puede acercar un poco más a conocer la historia africana? ¿Cómo nos podemos acercar? Igual que Mohamed, yo siempre recomiendo que busquen autores africanos. Aunque obviamente hay un mestizaje cultural, hay autores africanos muy padres. Si logran encontrar para la parte subsahariana a Joseph Kiserbo, se lo recomiendo muchísimo. Él hizo un intento de hacer una ¿cómo se llama? Una enciclopedia de la historia de África. Entonces tiene unos libros muy bonitos. Amadou Ampateba trabaja más la parte musulmana. Como empezar a buscar autores de esas regiones. Tahar Ben Jelloun. Hay una literatura muy agradable. Si no leen francés, no se angustien mucho, ya está traducido. Hablando de tecnologías, Amazon tiene mucho. O sea, yo he encontrado ahí textos de Tahar Ben Jelloun y de muchos autores magrebíes y del Medio Oriente, estupendos. Es ir descubriendo y no tenerle miedo a esos materiales. Como empezar a leer, empezar a ver cómo miran otros. Eso yo creo que es un ejercicio muy padre.
aprender a mirar con el espejo del otro, no solamente con lo que digan los europeos de esas regiones o qué dicen de nosotros, ¿no? Sino aprender como meternos en esa historia que está escrita por los nativos del lugar. ¿No? Y hay cosas muy padres. En el caso de África, ahorita creo que, y en el caso de América, hay un escritor muy bueno, un historiador, que se llama José Pantoja. Se lo recomiendo mucho. Es como la reinterpretación de la historia de México precolonial. Y tiene cosas muy locas, o sea, es como romper un poco con el espejo tradicional. Yo miraría por ahí. No le tengan miedo al libro, ¿no? Y no están caros, por lo bueno, además, lo bueno es que no son caros porque como nadie lee últimamente mucho, pues eso está suave, ¿no? ¿Cómo dice usted, doctor, que se llama el libro? Disculpe, del historiador. ¿Perdón? ¿Cómo se llama el libro, disculpe, del historiador? ¿El mexicano? Sí, el que dice usted que José Pantoja. José Pantoja Reyes. Así Es se de- llama el libro. Él es el autor. Tiene varias cosas, José Pantoja Reyes. Es de la ENA. Y léalo antes de que cierren la ENA. Es muy buen historiador. José Pantoja Reyes. Sí, gracias, doctor. Y tiene un seminario sobre la conquista. También bastante bueno. Gracias, doctor. Y la literatura africana yo se la recomiendo. Aprovechen Amazon, que ya luego propaganda. Ahí pueden encontrar textos muy buenos. Gracias por las recomendaciones, doctora. Le doy la palabra al maestro José Nicolás. Una cosa rápida, si tengo algo, voy a buscar si tengo algo en PDF. Y si lo tengo, se lo mando a las maestras para que se los pasen. Muchísimas gracias. Dígame, Nicolás, José Nicolás. Sí, doctora, Mucho gusto. doctora Claudia Barona, muchísimo gusto, Igualmente. una gran ponencia, Gracias. llena de gran conocimiento, un gran gusto escucharla. Mi comentario va más en la cuestión de la filosofía de la cultura egipcia, con el libro de los muertos y lo relacionado a las grandes culturas africanas, como la cultura bantú, que en la filosofía latinoamericana se la retoman como los orígenes también, no la parte helenocéntrica, no de la filosofía, sino la parte de África, que también dio mucho conocimiento al mundo. Mi pregunta va y consiste más, ¿cómo ve usted el libro de los muertos en cuanto a las leyes que tienen, su vigencia y su interpretación? ¿El libro de los muertos de los egipcios? Sí. A él lo leí hace unos años. Es padrísimo. Porque todo el mundo cree que es como... Bueno, es mi interpretación y creo que alguna gente lo tiene muy parecido. Más que hablarte de la muerte misma, te habla de cómo vivir. Es un libro que te motiva a vivir porque te va narrando lo que te puede pasar cuando mueras de tal o cual manera. Entonces, a fin de cuentas, lo que te dice es, que es como yo lo miro, es vive mejor de tal forma para que te evites tales cosas cuando mueras. Es como un código de vida. Esa es mi interpretación del texto. Excelente. Excelente. Porque me recuerda mucho el Tao de la vida y el Tao del amor, que también son un poco eso, ¿no? Son textos que te van enseñando un poco cómo disfrutar lo que a veces no te imaginas que debes de disfrutar.
O sea, tener la capacidad de estar contento contigo mismo, que es el libro de los muertos, contento contigo mismo, por fuera y por dentro, ¿no? Entonces, saber vivir lo más cercano posible. Y eso es lo rico que tiene el texto. La mayoría te dice que no, que te hablan de la muerte. Yo lo veo diferente. La vida hay que disfrutarla. Como dicen los egipcios, no es como solo se vive una vez, la vida es muy corta para hacerla más corta. Es un dicho egipcio. Y creo que está muy vinculado a lo que es el libro de los muertos. O sea, la vida es muy corta para que la hagas más corta. Entonces, disfrútala porque te puede pasar aquello. Entonces, ¿usted lo leyó? Sí, doctora. Yo quería escucharla. La verdad es que es un libro bastante. ¿Perdón? Es muy divertido el libro. Sí, hace rato la escuché diciendo acerca de que usted se siente muy orgullosa pues, por parte de la cuestión de que no somos natural, no somos, somos parte de la migración. Usted se siente orgullosa, que yo siento que mucha gente no se siente orgullosa de tener un color moreno, no tan claro, pero una parte de lo que decía el libro de los muertos es, hay que darle ayuda al forastero también, ayuda al migrante, ¿no? En este caso, le di pan al hambriento, agua al sediento y un barco al náufrago, ¿no? Ándele. Entonces, pero hace rato la escuché acerca del forastero también, ¿no? La parte digna, la dignidad del ser humano, ¿no? Del que nos habla también Hannah Arendt. No solamente hay que vivir, sino vivir dignamente. Y eso es muy importante, interesante. Que sí, y además aquí tiene otra cosa de lo poco que conocemos de nuestra historia. ¿Perdone? Sí, es eso nada más, doctora. Gracias. Pero recuerda que hay otra cosa que es bien interesante en relación a todo lo que usted menciona. Conocemos poco nuestra historia, porque a fin de cuentas, ¿quién coloniza este territorio? Este territorio es colonizado por, la primera etapa son extremeños y andaluces. Y los extremeños y los andaluces tuvieron 800 años de presencia árabe. El tono de piel de los árabes es moreno olivo, ¿no? Entonces, cuando la gente se siente incómoda con su color moreno olivo en México, pues de seguro, lo siento, debe ser más español que yo. Tonalidades, es genética. Hay que recuperar nuestra historia y no sentir incomodidad por ser parte de eso. Creo que lo más rico que tiene un pueblo es el mestizaje. El mestizaje racial y el mestizaje cultural. Entre más tienes, más rico eres. Vean ustedes Brasil. Brasil es otro ejemplo interesante de mestizaje. Qué bonitos son los brasileños. Y qué cultura tan rica tienen. Y qué cultura tan rica tiene México. Y también los pueblos africanos. No hay que negar nada de nuestra historia. Porque a fin de cuentas, negar tu historia es negarte a ti mismo. Y eso sí es bastante triste. Y el libro de los muertos te enseña todo ese tipo de cosas. Yo sí es un texto que sí recomendaría leer. Y no es muy grande, y es un texto amable. La traducción que hizo la SEP fue una traducción muy amable, muy respetuosa. Gracias, doctora. Gracias. De nada, compañero. Muchas gracias, doctora. Le doy la palabra a Brandon. Sí, buenos días, doctora Vanessa. Ahorita me surgieron, bueno, algunas dudas respecto a los que comentaba.
En primera parte mencionaba la parte sobre el tema del eurocentrismo, ¿no? Que creo que ha estado muy presente en la mayoría, pues, de América Latina y creo que en parte de África también, por lo que estuve leyendo un poquito en algunos artículos, pues ha habido mucha influencia, ¿no? Al menos en África, pues por parte de los franceses, de los italianos, y pues en México hemos tenido muchísima influencia por parte de, pues, de los españoles, ¿no? Al final de cuentas. Eh, Ujú. y mencionaba otra parte, que hay como que una carencia del conocimiento de la historia, pues, del lugar donde nacimos, ¿no? De la nacionalidad en la que pertenecemos. Y, pero también surge creo que una paradoja aquí, o al menos es como yo lo veo. No sé si ahorita usted me pueda indicar más o menos sobre esta duda. Y es que generalmente, pues en un mundo globalizado como el actual, pues nos demanda conocer creo que más historias, más culturas, o sea, no simplemente quedarnos con la historia nacional. Es una parte importante, pero generalmente en las escuelas se ve como que de una forma muy breve y poco interesante en la mayoría de los casos. Recuerdo que hace tiempo se enseñaba con cuentos, como los que usted inició ahorita esta charla, y los libros más actuales pues generalmente tienen textos muchísimo más cortos, relatos muchísimo más breves, y simplemente ves como una línea del tiempo, de tal año pasa tal cosa, no hay explicación, no hay contexto, simplemente es eso. Entonces creo que hay una carencia ahí también, ¿no? Del reconocimiento pues de uno mismo, al final de cuentas. Otra cosa que usted mencionaba y me llama la atención es que la parte de la familia es importante, pero también creo que en el contexto actual, toda la parte de la formación de los hijos o de los niños en general, pues es dejada a las escuelas, a las instituciones, ¿no? Si en la escuela te enseñan tal cosa, pues bien, y si no te lo enseñan, sigues con las carencias hasta que tú seas consciente y puedas tomarlas. Pero entonces, ¿qué pasa entonces ahora, maestra, con el tema de, pues, de un mundo globalizado, donde nos exige básicamente conocer más del mundo exterior que del mundo propio, en el que crecimos y en el que nos desarrollamos? ¿Qué sucede ahí, maestra? Y de antemano, muchas gracias. Volviendo al mundo musulmán, al mundo árabe, hay un escritor que por desgracia ya falleció, era muy bueno, hablando de esta cultura de resistencia, se llamaba Edward Said. Él era palestino, nació en un campo de refugiados y terminó trabajando en Nueva York en la universidad. Era un hombre de un nivel y de un nivel no solamente en su formación, sino de calidad humana muy interesante y cómo veía el mundo. Uno de sus últimos escritos habla justamente de la globalización y es lo que planteaba, que también se lo responde Chomsky en su momento. Habla de la globalización de la ignorancia. Que estamos viviendo, empezábamos justamente, él creo que el texto es poco antes de morir, como del 2000, 2001, más o menos. O fue por los 2000, para no darle una fecha errada, ¿no? Ahora, Said lo que planteaba era que la globalización era importante. No nos podemos salir de la globalización, pero que puedes plantear alternativas. O sea, ser un poco altermundista. Y que la globalización nos había dado muchas cosas, pero que la globalización no había funcionado. En el sentido de que había demasiada información y el ser humano era incapaz de clasificar esa información. Entonces la gente se iba a lo primero que encontraba y lo único que había provocado esa situación de exceso de información y tu incapacidad para seleccionar esa información, que la ignorancia había crecido más. Entonces tú sabías de un tema, pero no lo sabías bien. Entonces que lo que vivíamos era la globalización de la ignorancia. Y en muchos sentidos tienes razón, porque abres las páginas web para buscar cualquier cosa, porque está difícil ir a una biblioteca, o casi nadie compra libros, como usted bien dijo, en casa no hay libros, y lo primero que agarras es Wikipedia, es lo primero que aparece. Y todos sabemos cómo funciona Wikipedia. Entonces estamos viviendo un periodo en ese sentido complicado en cuanto a acceso de información. Y ahí depende de uno, como adulto, pues ver qué es lo que ve tu criatura en línea, por un lado, y por otro lado también tú tener la suficiente capacidad como para saber qué es de lo que estás mirando vale realmente la pena.
pero eso está bastante difícil. Y tenemos muchísima información. O sea, ahorita, no sé, el presidente se cae de una escalera y nos enteramos en un segundo. Pero las interpretaciones sobre la caída de la escalera van a ser como 50. O sea, ya es muy difícil ocultar algo, pero el problema es cómo lo interpretas y cómo clasificas la información que te llega. Ese es el problema que yo veo con la globalización. Y manejas millones de tecnologías y aplicaciones y demás, pero cada día somos más ignorantes, más irrespetuosos, más con mínima formación realmente, capacidad crítica limitada, el idioma se ha limitado. Creo que me estoy saliendo del tema un poco, pero esa es mi opinión, como la decía Said. Vivimos en la globalización de la ignorancia. Por desgracia. No sé si respondí su comentario. Busque ese texto, creo que le va a gustar. Además, Gracias, doctora. Voy a dar paso a la pregunta de Isaí. Ay, perdón, adelante. No. No, adelante, doctora. Además, cada vez nos construimos más enemigos, ¿no? El discurso de la otredad sigue presente y eso también es muy delicado, ¿no? Con la carga de estereotipos tan fuertes que tenemos sobre el otro, ¿no? Como es el caso de los musulmanes, que de malvados asesinos, cuerno y cola no los sacamos, ¿no? Y que también tendrán ellos, obviamente, su propia interpretación de nosotros, del supuesto occidente civilizado. Perdón. Dígame, ahora sí. Sí, doctora, gracias. Isaí dice, buenos días, doctora. Interesante la mención acerca de esta interpretación de la realidad por medio de esas interpretaciones de la subjetividad cultural. Mi pregunta va por este rumbo, ya que, como mencionó, la cultura de Occidente transforma estas construcciones. Sin embargo, este tipo de visiones sobrevivieron y están inmersas en el interior de estos pueblos. Dicho esto, ¿cómo se logra esa resistencia a la imposición cultural como lo impulsó Europa en la conquista de estos espacios? ¿Me puede volver a leer la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿cómo se logra esa resistencia a la imposición cultural de Europa en la conquista de estos espacios? Mira, siguiendo a Gramsci y a Benedict Anderson, que lo mencionaron hace un rato, todo pueblo que se le impone una cultura, cuando a un pueblo se le impone una cultura, nacen las clases subalternas, ¿no? Entonces tú impones la cultura sobre el otro. Y la cultura madre se mantiene, pero es como si la guardaras en un armario. Y la cultura que estás imponiendo va permeando ese armario donde tú has guardado tu propia cultura. Hay como situaciones clave, depende qué caso analices, donde la cultura, esa cultura que has guardado sale a flote, pero obviamente ya sale permeada por la cultura del otro. Y ahí es donde empieza la resistencia. Y generalmente esa salida puede ser o muy pacífica o particularmente violenta. Depende del caso. Ahí es cuando empieza la resistencia. Y lo interesante que puede salir, te digo, como mezclada. Depende qué caso sea. No sé si va por ahí su pregunta de la compañera. De Isaí, sí. Pero es que además es como muy difícil resistirte a que otra cultura te permee. O sea, ubico que la mayoría son estudiantes o profesores y has convivido con otra gente que viene a estudiar a tu ciudad, que puede ser alemanes, ingleses, franceses, etcétera, o gente que viene de otras partes del país y convives con ellas e indirectamente vas adquiriendo elementos de esa cultura, cosas que te gusten, o vas descubriendo alimentos que te trae el otro. Ahora, cuando llegas en un plan violento a imponerlo, ahí sí es un poco más complicado y ahí es donde surgen las clases subalternas que al salir a brote, obviamente, pues
ellas nacen mestizas. No Gracias, sé, doctora. no Sí, sé. muchas gracias. Sí, Por aquí favor. se mandó su pregunta, pero dice que también muchas gracias, doctora. Y le doy la palabra a la maestra Ignacia, que va a leer algunas que le enviaron también. Gracias, doctora Claudia. Hay otras preguntas. La primera dice, buenos días, doctora Claudia. Un gusto escucharla. Dice, ¿cómo desmitificamos la historia occidental del mundo árabe y Magreb para verlo con otra visión? Vuelvo a lo mismo, hay que leer lo que escriben ellos. Hay que no leer solamente lo que dice Occidente. Si uno ve las noticias, pues está bien si se quieren leer a, no sé, a López Dóriga o Milenio o demás, pero también buscar a Yazira. Si te gusta la literatura, buscar literatura árabe, leer. Creo que la lectura, volvemos a lo mismo, la palabra enriquece, la palabra te permite confrontar información, no solamente en internet, comprar libritos. Eso es muy rico, te enriquece un montón. Yo iría por ahí. Yo procuro a mis alumnos recomendarles siempre, pues léete a fulano, está bien, ¿no? Es la versión estadounidense. Pero también sería interesante que leyeras qué dice tal autor africano, ¿no? Mahmoud Mandami es un escritor de política, sobre construcción de estados, nación, y es bien interesante, por ejemplo. Y además lo lees y te reflejas y dices, caray, ese es mi país, y es México, y él está hablando de la construcción de los estados africanos. Eso está muy interesante. Creo que la lectura ayuda mucho. Okay, gracias, doctora Claudia. Hay otras, otras. Dice acá, los movimientos sociales tienen como objetivo lograr un cambio, son de acción colectiva, de participación ciudadana. Pese a nuestras diferencias culturales, ¿existe algún movimiento social parecido entre México y Marruecos? ¿Sobre qué? Es que no escuché. Sobre, la vuelvo a leer, dice, los movimientos sociales tienen como objetivo lograr un cambio, son una acción colectiva de participación ciudadana. Pese a nuestras diferencias culturales, ¿existe algún movimiento social entre México y Marruecos? Es que hay un movimiento, es que se oye algún movimiento y luego se cortó. Movimiento social. Ah. Sí, como en todos lados. Sí, hay uno muy interesante que se llama Casa Proyecta en Marruecos. Y es un movimiento de jóvenes que nació por el 2000, más o menos, que está vinculado con otro movimiento musical. Pero Casa Proyecta lo que trata es que la moda y la cultura tradicional marroquí se jale hasta el siglo XXI. Entonces los kaftanes, por ejemplo, que es la ropa tradicional, hacer diseños más acordes a la realidad actual que tiene Marruecos. Porque el kaftán lo venden como para señoras flacas, como para que peguen Europa, pero estos chavos empiezan a hacer kaftanes para la mujer marroquí, que es un poco más vasta y más modernos, y tienen una casa donde sacan todo y utilizan tecnología y tienen un movimiento rapero también por ahí. Sí hay movimientos sociales. Nada más que hay que también ver qué tipo de gobierno tiene, entonces, con sus limitaciones, como en todos lados, ¿no? Ok, gracias, doctora. Hay otra pregunta, esta es de Ana Cecilia, dice, mi pregunta va en relación a la imagen de África que los medios de comunicación han difundido con poco interés por parte de los mismos. En su mayoría se relacionan con la miseria y violencia del país, pero también permiten dar una escasa perspectiva de la presencia de los diversos movimientos sociales del Estado. Sumando a esto, la fuerza que ha tomado en los últimos años el movimiento feminista en el país
me llevan a formular la siguiente pregunta. ¿Qué avances sociales y políticos han impulsado los movimientos feministas en África? Cuando se refiere al país, ¿se refiere a México? No, se refiere a África. Pero África no es un país. Dice acá, le vuelvo a leer la pregunta, dice acá, mi pregunta va en relación a la imagen de África, que los medios de comunicación han difundido con poco interés por parte de los mismos. En su mayoría se relacionan con la miseria y la violencia del país, pero también permiten dar una escasa perspectiva de la presencia de los diversos movimientos sociales del Estado. Sumando a esto, la fuerza que ha tomado en los últimos años el movimiento feminista sería en el continente africano, me imagino, dicen, me llevan a formularle la siguiente pregunta. ¿Qué avances sociales y políticos han impulsado los movimientos feministas en África? Una de las cosas de su pregunta que es importante y que nos pasa igual a nosotros, ¿eh? Parece que hablamos del conjunto como si fuéramos todos uno. Cuando hablamos de América Latina parece que nos pasa a todos igual, ¿no? Escúchame, como que en América Latina se mata a las mujeres, pues no en todos lados. Y indirectamente uno termina diciendo que ese territorio es un gran país, ¿no? Lo mismo ocurre con África, en conjunto. Ahora, movimientos feministas en África, sí, ha habido varios y son importantes. Están las mujeres magrebíes, han resistido y han hecho cambios interesantísimos. Están las que dicen que el encabezado del movimiento es, ¿cómo llaman? Sin velo no hay democracia, ¿no? No, con velo no hay democracia. Entonces reivindican mucho el hecho de que se quite el velo en el norte de África. Sí ha habido cambios. En la parte subsahariana también. Y uno de los más fuertes fue reciente el lograr que la Unidad Africana prohibiera por fin la mutilación genital femenina en todo el continente. O sea, fue un movimiento fuerte que finalmente se logró que se cancelara, se prohibiera y se penara gravemente la mutilación genital femenina. Otro movimiento que se hizo grande es el de Cinturón Verde, que fue un movimiento que encabezó Wangari Maathai, que en paz descanse, y era para empoderar a las mujeres en Kenia y en general, a través justamente de la naturaleza. Las volvió reforestadoras, las hizo independientes y las hizo guardabosques, reforestadoras. Ahí tiene otro importante. Luego está, y luego tienen varias representantes que son muy buenas. Entonces sí hay movimientos vinculados con género, sí. Menos conocidos por los medios de comunicación también. Pero ahí están. Ahí se mantienen. Hay una... ¿Cómo se llama? Adelante, doctora. Es que me quiero acordar de una escritora nigeriana muy buena. Ahorita se me fue el nombre. No recuerdo ahorita, perdón. Si lo recuerdo, se los mando con las maestras. Dígame, doña Ignacia. Claro que sí. Ahí va la otra. Bueno, ya creo que ha dado se relaciona, ha dado, creo que respuesta. Dice, ¿qué diferencia hay entre los movimientos sociales de África con los de América Latina? Pues depende de qué papel. rubro, ¿no? Claro. Yo creo que ahí depende de qué rubro. Así es. Y hay otra que dice, ¿qué papel juegan las mujeres en los movimientos sociales en África del Norte?
Son importantes, claro. Pues para darle un ejemplo, cuando cayó Bouteflika en Argelia, en gran medida la que encabezó el movimiento partidario fue una abuela, igual que él, que participó en la guerra de independencia. Ahorita se me fue el nombre. Hoy con la tos, de verdad, no asunto mucho, pero ella fue una de la única, creo que de la única mujer que participó en la guerra del FLN como cabecilla. Y ella salió a la calle con 80 y tantos años y ayudó a que cayera Bouteflika. O sea, las mujeres sí tienen mucho peso en el norte de África. Hay mucha represión, sí, pero sí son muy importantes. En Túnez, antes de que se diera el caso de Bouazizi, que se inmola, hubo una bloguera que empezó a sacar muchas cosas contra Ben Ali, el presidente en ese momento de Túnez. O sea, hay poquitas, pero muy, muy marcadas de que han hecho cosas y cambios importantes en el norte de África. Por ejemplo, ellas dos. Perdón. No sé si respondí. Okay. Sí, así es. Y bueno, hay otra más, creo que, bueno, a ver, ahí va. Dice, muchos movimientos sociales en el continente africano han sido impulsados por jóvenes africanos a los que se les han adherido activistas de otras nacionalidades. Sin embargo, los gobiernos y autoridades los han reprimido o coaccionado por vías extrajudiciales, acusándolos en muchos casos de conspiraciones contra el Estado, de incitar a levantarse en armas o de estar financiados por grupos o organizaciones internacionales que buscan desestabilizar el régimen. En el caso de los movimientos sociales del norte de África, ¿cómo es que financian las diversas actividades que realizan o quiénes son quienes financian estos grupos? Buena pregunta. Pues no estoy muy clara en todos. Sé algunos que son financiados por ONGs europeas. Es los que yo he conocido. Y algunos, pues está el Estado metido indirectamente. Es lo que conozco. Ahí sí no conozco mucho. Y es que no hay muchos. Pero sí sería principalmente por Europa. Alguna ONG que los apoye. Sí, eso okay. Sí. Gracias. Ya voy a indagar, ya me dejó la duda. Ahí está la duda, doctora, para otra respuesta. Y hay otra pregunta, dice, históricamente, dice respecto a la resistencia, dice, históricamente los movimientos sociales se han presentado en mayor medida en las clases bajas de los estados, debido a las condiciones desfavorables a las que los gobiernos las someten. Principalmente son la clase obrera y campesina los que mayormente se relacionan con estos movimientos sociales. Pero cuando se habla de las clases bajas, ¿dónde queda el grupo indígena? ¿No se tiene una identidad en los movimientos sociales para ellos? ¿En dónde? ¿En el norte de África? No, creo que se refiere al país, a México. ¿Dónde queda? La pregunta es, ¿dónde queda el grupo indígena? No se tiene una identidad en los movimientos sociales. Este es un hack para esconder su dinero. Miren, lo ponen aquí. Luego cierran esto, se fijan que esté muy bien cerrado. Está complicada su pregunta. Y ¡pum! Pues sí. Ahora solo los puede robar alguien con muy buen gusto. Y no solamente son las gusto. clases medias. Generalmente en el caso de aquí, los que hacen los movimientos sociales generalmente son las clases medias. Pero también ha habido levantamientos de comunidades indígenas, comunidades tradicionales, como sobre todo los que se manejan todavía en usos y costumbres, y va la identidad regional de por medio.
Pero no soy antropóloga, pero ahí yo lo que veo, por ejemplo, que viví muchos años en Morelos, era de acuerdo mucho a los intereses de las mayordomías sobre el tema de usos y costumbres. Si no les gustaba algo que hacía el Estado, la mayordomía llamaba a la comunidad y ahora le cerramos filas. Y aquí no entra nadie. Y lo mismo lo vi en Guerrero, era un asunto de la estructura tradicional que se conserva. Y la mayoría son en función de mayordomías. Y ahí está la identidad la identidad que se construye en las comunidades. Lo mismo pasa con las autodefensas. Van de acuerdo a las regiones y a los intereses de los líderes, que en este caso son los abuelos, ¿no? Que son los mayordomos. Y depende de qué región del país hablemos, ¿no? Funcionan diferente. Yo le puedo hablar de Morelos por experiencia personal y Guerrero, y es mayordomía. Ok, gracias, doctora. Y hay una última, bueno, de las que han enviado. Dice, doctora, buenas tardes, muchas gracias por su presentación. ¿Se pudiera recomendarnos alguna literatura sobre el norte de África, sobre Marruecos en específico? Lo que puedo hacer, como han preguntado mucho sobre eso, si me da unos días, Ignacia, la profesora Ignacia, les hago una lista de libros y le pido a Mohamed que me la complemente. Yo les puedo dar una lista de literatura, por ejemplo, y libros sobre historia del Magreb, sí. Hay autores muy buenos que están traducidos al español. O hay uno ¿cómo se llama este editor? El siglo XXI, que no es malo el libro, no es caro. Si me dan unos días y me recuerda Ignacia, con gusto se los armamos. Ok, gracias. Y bueno, se las haremos llegar. Y este también es un comentario, dice, doctora, buenas tardes, gracias por la presentación. Dice, realmente vemos que las ciudades entre África y América Latina, dice, pues es algo muy, muy similar. Dice, gracias por aportarnos mucho conocimiento. No, hombre, gracias. Ok, serían todas las Perdonen que mi tengo. tos. No se preocupe, está bien. Todos andamos como un poquito tosilentos, creo. Maestra Lesa, ¿algo más? No, maestra, la que está en el chat también tiene que ver con compartir material, entonces nos va a ser de mucha utilidad el archivo que nos va a compartir la doctora. Le agradecemos mucho y pues ya van a compartir la liga para el pase de asistencia, ya está, si quieren registrarse por favor y pues continuamos. Ok, doctora, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Pueden alzar la mano. ¿No? ¿Nadie? No, creo que ya no. No, creo que ya están todas. Ok, pues bueno, doctora, yo creo que, bueno, con esto estaríamos cerrando nuestra actividad del día de hoy. Muchas gracias. No, al contrario, y agradecerle muchísimo su participación y la participación de todos para la realización de este seminario y del cual creo que vamos aprendiendo muchísimo sobre... Yo más bien me disculpa por estar tan enferma. No se preocupe, al contrario, entendemos, creo que por donde sea ahora hay como mucha enfermedad, pero entendemos la situación. Y bueno, pues los invitamos para nuestra siguiente actividad la siguiente semana con el doctor Yacine. Y esa será una actividad también en francés, pero no se preocupen, vamos a tener traductora para el tema. Entonces,
Estará bien también. Y pues muchísimas gracias, doctora Claudia. Ya estaremos nuevamente en comunicación con usted y le haremos llegar su constancia de participación de nuestra actividad. No, pues gracias a ustedes más bien por su paciencia. No, al contrario. Maestra Lesa. Muchísimas gracias, doctora, a usted por pues, estar siempre con nosotros, compartir todos sus conocimientos. Ha sido muy enriquecedora la charla. Gracias. Y pues esperamos tenerla también en otra oportunidad platicando. Muchísimas gracias a todos y todas los asistentes. Gracias, maestra Ignacia, maestro Nicolás, chicos y chicas. Sí, cuídense mucho. Cuídense mucho, chicos, por favor. Gracias. Hasta Estén luego. bien. Gracias, hasta luego. Buen día. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias, hasta luego.